pero sí que puede aparecer este sentimiento de nostalgia. Recuerdo o quisiera sentarme y que me regalen a mí, sentarme y disfrutar sin preocuparme, divertirme esta noche, ver que se ocupan de mí. Y puede aparecer, sobre todo quien no ha trabajado bien esta transición de volverse adulto, ¿no? La ciudad se escucha alegre porque revientan fuegos artificiales, claro, y toda la cosa, y suenan las campanas y la gente se abraza y se felicita. Yo estoy angustiado por una pérdida que acaba de acontecer. O sea, el contraste es terrible, es difícil. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Vamos a conversar hoy un tema interesante en este inicio de mes, inicio del último mes del año 2024, ¿no? Aparecen muchas cosas. Yo creo que ya desde octubre hay gente que empieza a decir, ay, miren, ¿no? Ya se nos acabó el año. Pero ya cuando entra diciembre, todos ya entramos en modo de se nos acabó un año más y aparecen distintas cosas, ya sea con el fin de año o con el hecho propio de diciembre, de las fiestas, de la familia, de las cenas, de las reuniones sociales. Y hoy, justo vamos a hablar para abarcar a ese grupo de gente que dice una frase, Roque: no me gusta la Navidad. Algunas de esas personas se consideran los Grinch de la Navidad en sus casas. Uh-huh. Son personas que pueden sentirse hasta que sabotean un poco la cena de Navidad o a lo mejor y viven como un poquito con esa amargura de decir, no me gusta. La ciudad se vuelve un caos, no se puede caminar por ningún centro comercial, hay un montón de compromisos y de rituales y de cosas que hay que hacer y que hay que cumplir solo porque sí. Entonces son personas que pueden ser muy cuestionadores, ¿no? Sí, esa es la palabra, ¿no? Son personas que cuestionan muchísimo todo lo que pasa en torno a la Navidad y tienen una sensación extraña. A veces ni siquiera ellos mismos la entienden, ¿no? Algunas veces es un rechazo súper claro porque tiene una explicación muy clara de por qué a mí no me gusta. Y hay gente que no les queda muy claro por qué no les gusta, por qué les pasa lo que les pasa con respecto a la Navidad. Después pueden intentar explicar esto a partir de elementos como los que acabo de mencionar, pero no les queda del todo muy claro. No sé si vos has visto eso o te has topado con eso. Claro, hay muchas razones en general, ¿no? Hay quien no le gusta la parte religiosa de la Navidad, ¿no? Alguna vez escuché o vi, creo, un comentario de una persona diciendo, ya otra vez la época del año donde aparecen estos cuentos de siempre. ¿No se cansan de contarse el mismo cuento todos los años? Por decir. Hay gente que va por el lado, pues eso, que es como que muy chocante con la iglesia o con la religión. Creo que muy poca también, no es suficiente, porque además no es el relato único el tema de la iglesia, ¿no? Un montón de otras figuras que son más comerciales y más... No, pero a ver, universal. Una parte de ese Grinch que vos hablás es el Grinch que va en contra... El Grinch religioso. Claro, que en su familia sí es muy espiritual. ¿Y quién dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Y toda la cosa, que es más o menos los cuestionamientos religiosos de la fiesta. Sí, entonces, bueno, como decís vos, creo que no es la mayoría, pero se da, ¿no? Uh-huh. Está toda la persona antisistema, antiimperialista, que habla de eso, de que no es el mes de Navidad, es el mes de las compras, digamos. Claro, ¿no? Claro, sí. Y que va en contra de eso y sienten que todos son unos tontitos que van detrás de las ofertas de fin de año y de la Navidad y de los regalos y qué sé yo. Y entonces se molesta por eso, por el montón de dinero que hay que gastar en esta época. Peor si es un papá de familia con niños pequeños que piden cosas. O una mamá de familia con hijos pequeños que piden lo mismo. Es decir, porque los niños poco a poco se dan cuenta que es un tiempo donde me regalan cosas, donde puedo esperar cosas distintas a cualquier otro mes, donde se supone que además de mi cumpleaños me regalan cosas acá. Y está como toda esa expectativa de lo que mamá pueda comprar, de lo que papá pueda comprar, de cómo me van a agradar mis familiares, mis padrinos, mis madrinas, cuán presentes se van a hacer, ¿no? Y creo que hay como esa expectativas que para muchos puede terminar siendo una presión, dependiendo de qué lado estemos, ¿no? Del lado de los niños es una expectativa, del lado de los adultos suele ser una presión. Correcto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no sabe, como decís vos, por qué, pero viene esta temporada y no está
se siente como que desencaja, ¿no? Se siente que desentona, se siente que no estoy en la misma sintonía que los demás. Pero yo creo, Ricky, que lo que acabamos de conversar de la parte religiosa y la parte consumista de la fecha no llega a ser suficiente. Yo no sé qué pensar, pero yo creo que no llega a ser suficiente para que realmente no me guste la Navidad, ¿no? Yo creo que tienen que pasar cosas un poco más profundas para que yo desarrolle realmente un rechazo rotundo a la Navidad. Porque es verdad, a mí tampoco me gusta el tráfico de este mes, pero eso no me da para decir que no me gusta la Navidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, puedo ser cuestionador y puedo decir estas cosas pasan que no me gustan, pero no da para llegar a desarrollar un rechazo contundente hacia las fechas en cuestión. Tienen que pasar otras cosas. ¿Qué cosas suelen pasar para que realmente haya un rechazo importante? Por ejemplo, me pega muy duro la nostalgia. Recuerdo navidades con primos y que realmente fueron maravillosas, pero de pronto empezaron a ser distintas a partir del fallecimiento del abuelo, a partir de que de que mis padres se pelearon con sus propios hermanos. Me expuse a un montón de situaciones ahí dentro, porque sucede que en las navidades no solamente son los adultos conversando, son adultos conversando en medio de niños y jóvenes y preadolescentes, y hay un montón de personas allí, ¿no? O veo cómo mi tío le quiso quitar a mi papá la parte de la herencia que le había correspondido. En fin, me explico, o sea, empieza a desarrollarse una serie de situaciones que de nuevo van empañando el concepto mismo de la Navidad, que para un niño en su inocencia es fantástica. La Navidad es mágica, es divina, es maravillosa, es llena de luz, pero las situaciones que han ido aconteciendo a lo largo de los años van marcando y van haciendo que ese significado vaya cambiándose a un significado más negativo, digno de ser rechazado. Cuando uno es niño, no puede hacer mucho frente a lo que pasa a su alrededor. Sí, sin duda. Uno es víctima realmente cuando uno es pequeño de lo que los adultos van haciendo en la vida. Y cuando uno crece, ya uno no quiere ser víctima. Y entonces, pues eso, evita, ya no quiere estar, se va. Recuerdo un amigo que siempre me decía, bueno, ¿no? De todas mis navidades, la mitad la he pasado en casa y la mitad la he pasado yéndome de casa. A las 11, cuando ya empezaba toda la discusión después de comer, se empezaban a pelear mis tíos o entre mis padres y me iba. Pasaba a la medianoche dando unas vueltas, por ahí, no quería estar en mi casa. Y de las veces que me quedaba en mi casa, algunas veces eran más o menos buenas y las otras eran encerrado en mi cuarto o encerrado en el baño sin querer escuchar, sobre todo cuando era adolescente, porque cuando era niño me hacía el que jugaba, me concentraba en los juguetes, me iba más allácito a seguir jugando, pero escuchaba lo que pasaba, tampoco era tonto, ¿no? Claro. Entonces, mientras reventaba cohetes, mientras pasaba rato con el PlayStation, también iba sintonizando con lo otro. No es que me puedo abstraer por completo. Un adulto cree que los niños no se dan cuenta. Claro. Un adulto cree que porque el niño está jugando con algo, está ignorando por completo todo lo que estamos conversando acá entre adultos. Y hay mucho autoengaño ahí. Sí. Mucho autoengaño de los adultos. Se autoengañan porque no quieren aceptar que están destruyendo el corazón de sus hijos. Sí, claro. Prefieren decir, no se da cuenta. Prefieren decir, no, la verdad es que una mamá alguna vez me decía, y se fue pues mi pareja de la casa, pero ¿sabe qué? Mi hijo ni lo extraña siquiera, ni se acuerda. Claro. No me ha preguntado ni una sola vez por él. Que no emita una palabra no significa que eso no haya tenido lugar en él o en ella, por supuesto. Que no se atreva a preguntarme por esa persona no significa que no esté en su mente esa persona. Y a veces no hay la pregunta porque la veo a mi mamá destruida, que voy a ir a preguntarle por papá si la veo que está destruida. Por supuesto. Los niños no son tontos tampoco. No quiero ver, si ya no está mi papá, no quiero que mi mamá esté en malas condiciones, por supuesto. No quiero mencionar el asunto, no quiero mencionar Lo cual tema. no significa que no extrañe. Bueno, por decir, también me ha tocado casos ya un poco más complejos, por ejemplo, hablando de separaciones, de divorcios, que la Navidad cae pues en fechas de vacaciones, ¿no? Por lo menos en esta parte, y en todos lados, ¿no? O
En otras partes del mundo las vacaciones son cortitas a fin de año, ¿no? Claro. Son como 2 o 3 semanas, mientras que para nosotros son como 2 meses y medio. En ¿no? el hemisferio norte generalmente, ¿no? Ajá. Donde en allá este momento es invierno. Claro, en verano es largo y en invierno es corto, Claro, es al revés. claro, ¿no? sí. Y no mucha gente puede venir. Claro. Porque es bastante frecuente eso, ¿no? No mucha gente de Europa o de Norteamérica puede venir a visitar a familiares acá porque sus vacaciones son más cortas. Sí. Entonces, como coincide con vacaciones, hay mucha gente en las separaciones y en los divorcios que las vacaciones iban con quien no vivían. Claro. Vivían con la mamá usualmente y en vacaciones se iban con papá. Uh-huh. Pues bueno, me ha tocado escuchar un par de casos, me parece, donde esas visitas eran llenas y cargadas de un montón de emociones mezcladas. Entonces, chicos que iban contentos a encontrarse con el papá, por ejemplo, pero al mismo tiempo era un lugar donde recibían maltratos de la esposa del papá, por ejemplo, ¿no? O iban a visitar al papá, pero el papá nunca estaba. O sea, iban a estar solo en una casa con una señora que era la que los cuidaba, Claro. ¿no? Entonces, contentos porque iban donde papá, pero al final no tan contentos porque... Entonces, la Navidad estaba rodeada de esas vacaciones, e incluso algún caso por ahí que en esa vacación donde había cierto descuido aparecían abusos, ¿no? Y cada vez que iba de vacaciones allá, la misma persona que abusaba. O sea, Ese es el problema de tratar, porque muchas veces en los procesos de divorcio se los trata a los menores como si fueran sus derechos. Yo tengo mi derecho a que mi hijo esté conmigo y todo lo demás. No importa cómo. No importa cómo, ¿no? Lo puedo dejar con mi madre, lo puedo dejar con la niñera, lo puedo dejar con quien me dé la gana, está conmigo, yo soy el responsable. Entonces, como que decir, los niños son más que un derecho de los padres, ¿no? Y si los niños se reducen a solamente eso, al me toca a mí, nada más, y hasta ahí llega mi nivel de razonamiento, mi hijo va a tener malas navidades. Seguramente que va a tener malas navidades. Y va a configurar bastante mal el concepto de la Navidad. Yo creo que existen dos tipos de personas, ¿no? Personas para quien esta Navidad va a ser particularmente dolorosa, ¿no? Sí. Personas que les falleció un ser querido, personas que migraron, se fueron a trabajar a otro país. Pasaron cosas distintas este año. Los despidieron. En Bolivia por lo menos han despedido a mucha gente de trabajos de 20, de 30 años, ¿no? Mi primer Navidad sin los colegas, sin el aguinaldo, sin el canastón, sin la cena de fin de año, después de haber recibido esos tratos por 30, 35 años. Claro, esos rituales ya no están, porque es un mes con muchos rituales. Es con muchos rituales y en las empresas es el mes que yo más extraño de ser dependiente. ¿No? Los años que fui dependiente, el mes más bonito de ser dependiente era este, ¿no? Sí, claro. Que te dan el canastón o el vale para que vas al súper, o que te hacen la cena de fin de año en un lugar agradable, bonito, o que viene el aguinaldo también, ¿no? En fin, ¿no? Hay como muchos, se hacen a veces regalos dentro de la oficina, que amigos secretos, esas cosas, ¿no? En fin, y bueno, ya no. Me despidieron en octubre, en septiembre, y es mi primera Navidad después de muchísimos años de vivir todos estos rituales sociales ligados con el trabajo, con esta empresa a la que yo le dediqué la vida, ¿no? ¿O me divorcié? Me separé después de muchos años pasamos Navidad, y Navidad, Roque, era ese tiempito en el que estábamos bien. Claro. ¿No? Para algunos, para otros más bien al revés, pero muchos, te lo digo porque alguna vez me ha tocado, no sé, pues no acompañar parejas que se están separando y ambos dicen algo así, bueno, pero después de Navidad. Claro. Pasemos la fiesta, charlémoslo después, intentemos llevar la fiesta en paz. Y no, finalmente llega y te separaste y es la primera Navidad sin estar ahí en la casa de los suegros, por Pero no ejemplo. se quiere tomar decisiones radicales en un mes como este, ¿no? No. Porque no sabe lo duro que esto le puede pegar, no sabe lo difícil que puede resultar, entonces prefiere postergarlo para después. Pero por más que los postergues para después, siempre va a haber una primera Navidad después de. Claro. O sea, es decir, lo pudiste postergar para enero, para febrero, pero después de ese enero, febrero va a llegar una Navidad y vas a tener que afrontar esto. O sea, por más que lo tires para adelante, siempre va a haber una primera Navidad en la que te toque asumir esta nueva condición que te tocó asumir. Hay un grupito de personas, yo recuerdo muy bien siendo niño, entre niño y adolescente, haber encontrado unas 2 o 3 veces en todos esos años, pasar en Trinidad, de donde soy yo, en esta ciudad pequeña,
por muchísimos años, no sé si hoy ya es distinto, creo que hasta ahora se mantiene igual, los velatorios se hacían en las casas. Como sucede creo también aquí en Santa Cruz, en los lugares más alejados, ¿no? En los barrios más alejados todavía. Y entonces se pone como un rozón negro en la puerta, y es como una especie de cortina doblada por la mitad y con un pequeño rozón negro, ¿no? Y me tocó ver, como digo, unas 2 o 3 veces en todos esos años, esos rozones negros, esas cortinas en las puertas el 24 de diciembre, ¿no? Y recuerdo escuchar a mi papá decir eso, ¿no? Pucha, qué trágico que se muera alguien en esta Es que fecha. es un contraste muy fuerte, ¿no? O sea, en un momento donde todo debería ser alegría, donde todos están... La ciudad se escucha alegre porque revientan fuegos artificiales, claro, y toda la cosa, y suenan las campanas y la gente se abraza y se felicita. Yo estoy angustiado por una pérdida que acaba de acontecer. O sea, el contraste es terrible, es difícil, sin duda, ¿no? Por eso digo que hay gente que después quiere esquipear la Navidad, quiere omitirla, quiere apretar el botoncito ese cuando nos sale un anuncio en un video. Es decir, Ni qué pensar, omitirlo. Roque, ni qué pensar al papá que pierde al hijo. Más terrible, aún si es el terrible. papá que pierde al niño, ¿no? Claro. A un Sí, hijo sí. pequeño, a un niño de quien disfrutábamos la Navidad en los años anteriores, y este año lo falleció, ¿no? Muchas veces hablamos de la gente que pierde y se queda, pero también hablemos de la gente que se va, es decir, la gente que emigra Claro. a otros sitios y que ya no puede estar en esa mesa, que ya no puede estar en esa Sí, situación, ayer que no yo puede conversaba en un programa de streaming, y alguien mandaba un mensaje y decía eso. No saben lo terrible que es la Navidad fuera de tu país, o la Navidad emigrando, Sí, claro. ¿no? Porque además en otros lados no tienen las mismas costumbres. Por No. más que sea Navidad en todo el mundo, no tienen las mismas costumbres. Acá, por ejemplo, en este lado del mundo, la Nochebuena es como el momento culmen de todo. Para otros, la Nochebuena es como una noche más, pero donde se celebra es al día siguiente el almuerzo realmente, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que es difícil, porque me encuentro donde, no sé, en Estados Unidos la fiesta de acción, la cena de Acción de Gracias es más importante incluso que la cena de Nochebuena. Sí. Y es como, yo tenía una persona decir, no siento que tengo que celebrar como si esto fuera Nochebuena realmente. Para mí la Nochebuena es la Nochebuena, ¿no? Porque claro, cada uno quiere repetir sus mismos rituales, pero cuando uno está en un contexto totalmente distinto, ahí se le complica un poco el asunto, porque no todos están acostumbrados a eso. Bueno, entonces está ese tipo de público, de persona, que esta primera Navidad después de un suceso va a ser distinta. Sí. Difícil, triste, y como decís vos, borrar, pasar de largo, como hacemos. Omitir. Omitir, sacar, quitarla, y pasemos adelante, ¿no? Y vámonos a un nuevo año, por favor. Que venga el 2025 quisiera ya. dormir y despertar en 2025. Claro. Realmente es así. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito ahora qué podemos decirle a ese tipo de gente. Pero sí, también hay otro, que es el que hablamos más al inicio. Sí. Gente que se traumó, que vivió distintas dificultades, o que en general por distintos factores, todas las Navidades son pesadas, difíciles, complejas, angustiantes. Siempre me pasa esto. Me viene diciembre y me pongo depre, me viene diciembre y me pongo mal y quiero que se acabe. Y es siempre, es recurrente. Muchos sin saber por qué, y otros sabiendo perfectamente que viene Navidad y lo único que en mi mente aparece es mi papá que se fue. Cada Navidad pienso en lo mismo, ¿no? Cada Navidad pienso, ha estado apareciendo en TikTok mucho estas escenas donde hay un adulto en un arbolito de Navidad y se escuchan las típicas musecitas de las luces, ¿no? Y se lo ve a él recordando con nostalgia sus Navidades de niño. Porque de pronto, claro, mi papá, por ejemplo, siempre decía, las Navidades son de los niños. Él tenía esta frase, la decía muy seguido, y yo siendo niño me sentía contento, pero claro, ya uno después crece y uno puede repetir y decir, la Navidad es de los niños, ya yo soy adulto, y me puede pegar la nostalgia de decir, bueno, no. Y hay gente que le cuesta. En mi caso, por ejemplo, más bien creo yo, digo yo, gracias a Dios,
un año pasamos acá, un año pasamos en casa de mis papás, porque tenemos que viajar, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pasamos intensamente o pasamos toda la noche, qué sé yo, ahí en casa con la familia de mi esposa o en casa con mi familia. Y hay gente que hace, por ejemplo, mis hermanos, que van un ratito a la casa de sus papás, de ella, un ratito a la casa de sus papás y ya casi ni les queda para estar entre ellos solamente, por ejemplo, ¿no? O qué tal que yo tengo mis papás separados, ¿no? Y bueno, tengo que ir y mi esposa también tiene sus papás separados. Son 4 familias, 4 navidades. 4 familias y entonces... 5 si la nuestra es una. Ajá, y la noche se me queda corta, tengo que ir un ratingo donde mi mamá, un ratingo donde mi papá, un ratingo donde mi suegro, así digamos, ¿no? Y claro, ¿no? Los niños no lo sienten, por ahí más bien les gusta, porque en cada casa le dan regalos, digamos, ¿no? Pero sí que puede aparecer este sentimiento de nostalgia. Recuerdo o quisiera sentarme y que me regalen a mí, sentarme y disfrutar sin preocuparme, divertirme esta noche, ver que se ocupan de mí. Y puede aparecer, sobre todo quien no ha trabajado bien esta transición de volverse adulto, ¿no? ¿Qué les recomendamos a este tipo de personas? Ya hemos hablado bastante, las hemos descrito, hemos hecho un análisis más o menos exhaustivo de cuáles pueden ser las razones más comunes por las esperando cuales, que se identifiques con algunas, ¿no? Con las cuales las personas desarrollan una especie de rechazo, de incomodidad, de amargura en torno a la Navidad. Primero es importante aceptar esa emoción. No huir de ella, no evitarla, no esquipearla, no omitirla, no intentar ahogarla o compensarla con otras cosas. No sé, gente que se va de viaje para intentar no conectarse con todo eso, es desesperada por viajar justamente en esta época para intentar un poco salir de ese esquema y no sentirse obligada a estar en esa mesa o lo que fuera. Intentemos pensar y decir, ok, me pasa algo. Ese es un primer paso, es decir, tengo que aceptar que hay algo que a mí me pasa. No siempre lo logro decir, no siempre lo logro transmitir en palabras, no siempre a la gente que me conoce le termina de quedar claro lo que a mí me pasa, pero de que me pasan cosas, me pasan. Número 1. Número 2. Es importante hablarlo con alguien más, sobre todo con alguien con quien no me vaya a terminar sintiendo juzgado, porque si yo le digo no me gusta la Navidad, pero ¿cómo no te va a gustar la Navidad? ¿No? Es como muchas veces cuesta hablar de esto porque la gente se conecta porque le indigna que no te guste la Navidad, ¿por qué no te gusta la Navidad necesariamente? ¿No? Hay que entender que eso puede pasar, o sea, por más mágica, linda, hermosa que suene, hay gente, por ejemplo, que no le gusta su cumpleaños. Y es así. O sea, qué sé yo, tenés que saber que eso puede pasar. Hay gente que no le gusta su cumpleaños porque no le gusta ser el centro de atención, no le gusta que todos lo quieran ver feliz en ese día, y si yo no estoy conectado con eso es como me voy a sentir culpable si no sonrío cuando me están soplando la torta. Entonces tengo una obligatoriedad de modular una emoción que a lo mejor y no la termino de sentir, y me cuesta modular las emociones solamente para quedar bien. Porque no sé recibir también. Hay gente que no sabe recibir. Entonces, ¿no? Hay muchas razones por las cuales una persona puede tener en su interior diferentes sensaciones o sensaciones encontradas con esta fecha. Lo primero es reconocerlo. Aceptarlo y hablarlo. Hablarlo, ¿no? Hablarlo. Y lo tercero, para el resto, oye, esto puede pasar. Pasa más seguido de lo que vos pensás. Vos podés cenar todos los años con personas que no les gusta la Navidad. Y no darte cuenta. Y no darte cuenta de eso. Puede estar pasando eso. Es más común de lo que uno piensa, Ricky. Mucho más común de lo que uno piensa. Y no tenés que indignarte por eso. No porque, justamente, no hablan porque la gente se indigna cuando lo escuchan. Y entonces prefieren no hablarlo porque no quieren sentirse culpables, porque ya de por sí se sienten mal por sentirse así. Pero cuando lo cuentan se sienten culpables porque se supone que deberían sentirse de otra forma en unas fechas como esta. Entonces prefiero no decirlo. Normalicemos un poco el hecho de decir lo que a mí me pasa en relación a estas fechas y sepamos acompañarse, sepamos ser compañeros de camino en ese sentido, ¿no? Tengo otro consejo, pero antes quisiera darte la palabra a vos. Bueno, a ver, yo creo que es importante, como decís vos, tratar de identificar qué me pasa. No sé si por qué. Buscar los porqués a veces es buscar agujas en pajares, ¿no? O sea, buscar en verihuecos y no tener siempre una sola razón, ¿no? Pero entender qué es lo que me pasa me parece que es interesante, ¿no?
entender. Eso es muy importante. Y no siempre puedo entender solo, Roque. Esto es una cosa interesante, ¿no? Más bien, aceptar lo que me pasa es un fruto de entender lo que me pasa. Sí. Y muchas veces para entender lo que me pasa tendré que hablar de lo que me pasa, ¿no? Entonces, cuando yo logro hablar de lo que me pasa, quizás puedo entender mejor lo que me pasa. Más aún si lo hago, por ejemplo, frente a un terapeuta, un consejero, un sacerdote, una persona espiritual, qué sé yo, alguien a quien, o también puede ser un familiar, alguien a quien yo respeto, admiro, valoro y que me sabe escuchar. Por lo menos esto es muy importante, ¿no? Y entonces yo necesito entender en mí con qué me conecto y qué es lo que a mí más me detona por dentro. Luego lo tengo que aceptar, me parece interesante lo de hablar, me parece interesante transmitirlo, aprender a decir, escúchame, a mi pareja, a mis seres queridos, aprender a decir esta parte es la que no me gusta. Y luego, sí me parece también necesario, importante y útil. Por ejemplo, si soy papá de familia, yo tengo que conectarme con esos hijos. Necesito, o sea, no es que voy a ir a fingir, no, pero así como la tristeza se puede contagiar y ser el Grinch que arruina a todos, al revés también. Y bueno, la historia del Grinch es así. El Grinch quiere robarse la Navidad, ¿verdad? Porque la detesta. Pero de pronto descubre en algún momento algún gesto de muchísima caridad, de muchísimo cariño en Navidad, alguna cuestión y le derrite el corazón que está congelado en el Grinch, ¿no? Y deja de odiar la Navidad. Entonces creo que también puede ser muy interesante conectarme con la alegría de los pequeños, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy reparadora, ¿no? Porque si yo no sufro por la Navidad, las personas que no les gusta la Navidad y que sufren dentro de ella, no sufren por la Navidad, sufren por el concepto que tienen de ella. Claro. Ese concepto está asociado a diferentes elementos que me hacen recuerdo y que dan como conclusión rechazo a la Navidad. Pero hay elementos que yo no he considerado y que a lo mejor conectándome con esos elementos va reconfigurando mi concepto, mi significado de la Navidad. Entonces, la Navidad no tiene que ser radicalmente distinta para que me empiece a gustar. La Navidad tiene tiene tantos elementos que seguramente en mi rechazo hacia la Navidad yo no me he podido conectar con todos los elementos que supone la Navidad. La Navidad tiene un montón de elementos, más allá de los que yo agarré para crear el rechazo hacia ella. Entonces, como vos decís, si yo me abro a otros elementos con los que yo no me había conectado, y está relacionado a la Navidad, a lo mejor va reconfigurando mi idea de la Navidad. Por ejemplo, hay gente que cuando tiene hijos no quiere traspasarle a los hijos ese significado. Ese significado es mío. Mis hijos tienen que tener su propio significado. Para ellos tiene que ser, ellos son inocentes. Ellos no tienen la culpa de lo que a mí me pasó. Entonces yo voy a intentar darles una Navidad lo más acorde, lo más linda, como yo no la tuve. Entonces eso para mí se convierte en una misión que reconfigura automáticamente mi concepto de la Navidad. Pasa de ser las Navidades como algo difícil a una misión que yo tengo con mis hijos para que ellos recuerden la Navidad como yo no pude recordarlas. Ya está, ese es un elemento fantástico que va reconfigurando tu concepto de la Navidad. Voy a hacer que es algo personal. Ya a mí me gusta mucho la serie Friends, vos sabés, y hay un personaje en la serie Friends que se llama Chandler Bing, que odia la Navidad, que odia Thanksgiving, que odia todas las festividades porque lo que en la mente tiene es sus padres discutiendo y destruyendo las festividades. Pero cuando él se hace grande, se va a vivir como hacen los gringos, ¿no? A vivir solo, trabajar y vivir con amigos, ¿no? Compartir cuartos, que es muy común, empieza a tener un grupo de amigos tales con los que empieza a celebrar de distinta manera aquellas fiestas que él odiaba, ¿no? La serie termina cuando bueno, él se casa, luego no pueden tener hijos, pero adoptan niños, y aparece en él este concepto, ¿no? De haber dado un significado nuevo a aquello que vivió mal por muchos años, ¿no? Es como que de pronto, incluso lo llega a decir en alguna cena de Navidad, esta es la mejor Navidad que he pasado, ¿no? Y creo que cuando uno suelta un poquito ese concepto y esas experiencias pasadas, tiene la posibilidad de darse cuenta que esta es una nueva Navidad. Claro, y eso es importante decir, y con esto cerramos.
La Navidad no es algo que te llega. La Navidad es algo que vos podés moldear, construir, darle un nuevo significado. Vos no sos pasivo ante la Navidad que te viene. Sí hay una Navidad que te viene, que va más allá de vos, que está asociado con todo lo comercial que ya hemos hablado. Pero hay una Navidad que la tenés que construir vos. Hay una Navidad en la que vos sos el protagonista, en el sentido de que depende de cómo vos lleves esto, depende de con qué elementos te conectes, depende de qué significado le des y depende de qué otros rituales crees, vas a ser capaz de crear una Navidad distinta.